Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde de conocimiento que hacemos cada semana aquí en nuestro espacio Clases Magnas Hotel. Y bueno, pues para darle importancia a esta fecha, que justo hoy es 20 de noviembre y vemos que hay un desfile en particular para festejar, conmemorar esta fecha, pues también nos sumamos a este tema y el día de hoy nos acompaña nuestro ya especialista, historiador, filósofo, amante del conocimiento, el maestro José Luis Santos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias. Bueno, como les habíamos mencionado, tanto en Facebook como en Instagram, íbamos a estar respondiendo sus preguntas. La clase magna de hoy va a ser precisamente enfocada a ustedes en conocer cuáles son sus inquietudes, por qué es importante esta fecha, que marca, ¿no? A lo mejor nosotros tendremos alguna idea y cada quien su opinión, pero bueno, desde la vista de un filósofo, sociólogo, historiador, que nos mencione. Por eso, bueno, vamos a responder y justo una de las preguntas que nos llegó y que yo le mencionaba que era importante comenzar con esta, nos menciona que quién inició, cuál fue la raíz de la Revolución Mexicana y quién la inició. Es una pregunta muy vasta, Alma y compañeros. Nosotros podemos estudiar la historia de varias formas. Por ejemplo, desde el aspecto positivista nos abocamos exclusivamente a lo que son los hechos, es decir, a lo positivo. Si no tenemos ese registro de esos hechos, entonces no lo podemos tomar como una pseudoproposición o como una pseudociencia o otra cosa, pero no es científico. En ese sentido, podríamos dar fechas, podríamos dar específicamente los monumentos históricos en donde se gestan este tipo de acontecimientos para dar una respuesta a esta pregunta. Otra forma de ver la historia también es la marxista, y la marxista pues, nos habla de los modos de producción. Esos modos de producción generalmente lo que hacen es ver la lucha de clases, y eso es porque Marx fue un especialista en Heráclito, y Heráclito tiene, bueno, de hecho Marx hizo una tesis doctoral sobre Heráclito, y Heráclito tiene una frase muy padre que es Pantarrel, todo cambia. Y en ese sentido, la sociedad no puede estar estática, sino que siempre debe de estar en un constante movimiento. Y entonces, dada esa característica, Marx nos da una lección muy padre, iniciando desde el comunismo primitivo hasta el comunismo científico, pasando por unas etapas donde se ve la lucha de clases y ese acontecimiento que va generando el nuevo modo de producción. Es una forma de ver la historia también. Entonces, tenemos varias formas de ver la historia, ¿no? También las podemos ver por cachos, por sucesos, como la que tenemos la clasificación de Celorius, donde tenemos la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Nosotros le agregamos la edad contemporánea y podemos ver esos fragmentos y ubicarla a la revolución en ese tipo de aspectos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que depende, la visión que nosotros tengamos es la visión que le vamos a dar. De hecho, pues obviamente tenemos que actualizarnos nosotros, y algunas lecturas que yo estaba checando, pues generalmente tienen una tendencia hacia un personaje, y ese personaje lo abocan y entonces le dan un tratamiento sumamente especial. Si alguien quiere ver nada más los aspectos económicos de la revolución, se va a abocar a un aspecto. Si alguien quiere ver los aspectos sociológicos, los aspectos políticos, entonces se va a ir a ciertos ramos. Entonces aquí lo que yo propongo en este sentido es que veamos los aspectos políticos, sociológicos y aspectos más o menos filosóficos que dan gesto a este tipo de revueltas, obviamente sociales, porque de alguna manera es el pueblo que se levanta. Entonces, muy bien, si partimos de esa parte o de esa premisa, ¿no? Que vamos a ver los aspectos políticos, sociales o sociológicos y esos filosóficos, de alguna manera no podemos decir que un individuo de algún modo es el que gesta la revolución. Si nosotros nos encontramos con maderistas, como sucedió en algún sexenio obviamente de nuestro periodo nacional, obviamente eran totalmente maderistas y pues obviamente a Madero lo tienen en un pedestal, ¿no? Si somos juaristas, o como se dice en la actualidad, somos liberales y juaristas, aunque obviamente es en la época reformista, entonces damos una visión distinta a la historia. Entonces, obviamente que nosotros debemos de saber qué es lo que queremos buscar en la revolución. Entonces no podemos decir a rajatabla, esto de alguna manera inició con esto y con esto y con esto, porque de alguna manera no, y la historia se va construyendo constantemente y nos va dando una lección de realmente cuáles los acontecimientos que se han dado. Entonces, el título que tenemos aquí de los grupos secretos detrás de la Revolución Mexicana es precisamente porque responde a un aspecto sociológico y un aspecto filosófico. Y primero, en el aspecto sociológico, es porque la sociedad de alguna manera se gesta o de alguna manera se controla mediante un alma colectiva. Entonces, los acontecimientos que vemos en la UNAM,
los de afuera, o sea, todas las manifestaciones de alguna manera no se hacen de forma individual, sino que se hacen de formas colectivas. Y esa colectividad no sale a la calle y de pronto quiera hacer las cosas. Eso no va a ser posible nunca. Además a lo largo de la historia, nunca hemos visto ese suceso, que de pronto salga alguien y de pronto quiera hacer una revolución, o que de pronto quiera hacer un movimiento social. Eso no sucede. Nosotros nos llenamos de héroes y de nombres, y de alguna manera las cosas no son así. Entonces, si partimos de ese aspecto sociológico, estamos hablando de grupos secretos, prácticamente, que son los que gestan esta revolución. Y cualquier periodo, en la época de la Reforma, en la época independentista, obviamente la colonia española, pues es algo ahí muy sui generis, pero de alguna manera pues es lo que gesta. Entonces yo sugiero, y de alguna manera lo tenemos que rastrear, son los grupos secretos. En el caso de Madero, él se le llama espiritista. ¿Pero por qué se le llama espiritista? Porque no tenemos otro elemento para llamarle a él. Porque obviamente que sabemos cuál es el grupo secreto, porque ahorita en la actualidad podemos googlear, podemos checar en Facebook, podemos checar en cualquier red social, inmediatamente tecleamos grupo secreto y nos van a dar ese tipo de grupos. El problema aquí es de que nosotros nos llevamos con mucha información, y esa información es generalmente errónea. Y entonces pensamos en un grupo y luego en otro y en esto y en otro, y pensamos que son incluso como si fueran extraterrestres, ¿no? Yo escuchaba el día domingo el término reptiliano. Y entonces esos términos reptiliano, Illuminati, cosas por el estilo, se piensa como que son como si fueran unos extraterrestres y cosas por el estilo. Eso sucede porque no entendemos la mecánica de esos grupos secretos, pero en la vida nacional sí han tenido su repercusión. Entonces, sin más preámbulos, pues obviamente los que generan la revolución, pues es un grupo, obviamente un grupo secreto, y que obviamente ahí estaban tanto Madero como Porfirio Díaz, Benito Juárez. Obviamente son periodos distintos, pero lo tenemos que entender de esa forma. O sea, realmente las cosas se dan entre disgusto por las logias que de alguna manera están en disputa. No tanto porque el pueblo quiera tierra y libertad, sino porque de alguna manera son las élites o la clase política, en el caso de Gaetano Mosca, las que determinan el curso de la historia. Y entonces nosotros no podemos dar un nombre de una persona o un personaje que haya gestado la Revolución Mexicana. Eso, para mí, yo lo considero sumamente erróneo. Porque no hay un gobernante que gobierne en ese sentido. Es decir, es una clase política donde se desfiguran todas las formas de gobierno aristotélicas. Es decir, la democracia, la oligarquía, todo eso se desfigura cuando nosotros hacemos el análisis adecuado de lo que es la clase política. Y la clase política es una minoría organizada que impone los valores autoritariamente a la mayoría desorganizada. ¿Cómo se los impone? Mediante la educación, mediante el trabajo, mediante los ritmos o modos de producción que nosotros tenemos, es como se van imponiendo. Nosotros no nos damos cuenta y siempre suponemos que eso existe, ¿no? O sea, decimos, es que lo están manejando. O sea, lo sabemos, lo tenemos muy entrañado, pero no lo hemos estudiado. Ese es el problema. Y si nosotros hacemos el análisis adecuado de las clases políticas de Gaetano Mosca o el elitismo político, vamos a caer en eso. O sea, simplemente sin entrar en controversia, porque luego a veces entramos en controversia, realmente un presidente no gobierna. O sea, tenemos un presidente ahorita y muchos están a favor, muchos están en contra, pero no gobierna. Es un grupo, y es el mismo grupo que teníamos en la revolución. O sea, entonces hablamos de estos grupos de poderes, ¿no? Necesariamente. Que justo decíamos cuáles son los grupos que hay detrás, y como bien lo ha explicado, no es un interés en particular, sino no se diera un movimiento tan grande. Una persona por sí sola no puede iniciarlo, ¿no? Si no hay un grupo. Y entonces, en la Revolución Mexicana había grupos. Necesariamente, y eran grupos, eran secretos. Y es que permítanme hacer como que la mezcla entre el porfiriato y la época del juarismo y la revolución, porque obviamente va a la par. Pero es que lo que yo quiero que enfoquen muy bien es de que ellos eran del mismo grupo. Entonces, obviamente, Porfirio Díaz era su general de Juárez, ¿no? Y entonces, obviamente, gracias a Porfirio Díaz es como prácticamente repliegan a Maximiliano al Cerro de las Campanas en Querétaro. Y es como Benito Juárez, a pesar de todos los reclamos internacionales de que no lo matara, lo realiza. Y entonces vienen frases y cosas como: a mis amigos, justicia y gracia, ¿no? A mis enemigos, justicia secas. Y es lo que hace el juarismo. O sea, de alguna manera impone la ley, impone el poder, y lo hace porque de alguna manera tiene el respaldo masónico. Y obviamente lo que hacen en Estados Unidos, cuando él va y pide el apoyo, se lo dan porque son parte de la logia, son parte de esos grupos secretos. Entonces es como ellos se desenvuelven. Y entonces ahí vemos a Benito Juárez y a Porfirio Díaz, que de alguna manera son del mismo grupo, son hermanos, así se dice. Y entonces tienen los mismos preceptos, los mismos lineamientos, los mismos aspectos morales. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente no es que con el plan de la Noria
de alguna manera se busque erradicar prácticamente la reelección de Juárez, sino que era lo que buscaba en ese momento Porfirio porque quería tomar el poder. Obviamente ya no le alcanzó el tiempo a Porfirio para luchar con Benito Juárez porque falleció, pero pues obviamente el proyecto que tuvo de más de 30 años es prácticamente un proyecto que tiene que ver con estas logias, con una visión que se tenía. Y obviamente entra la modernidad, y esa modernidad entra precisamente porque ellos tienen una idea, ¿no? Ellos tienen algunas cosas, por ejemplo, lo podemos ver en el hemiciclo a Juárez, donde están las cadenas, y esas cadenas, si se dan cuenta, no están cerradas. ¿Por qué? Porque dicen, todos los hermanos que lleguen aquí se van a adherir a la cadena, o sea, se pueden adherir muchas personas, pero eso es a nivel mundial. Y entonces por eso precisamente ellos tienen la visión prácticamente europea, en el caso de Porfirio Díaz, porque es del rito escocés, y algunos son del rito yorquino. Y entonces se mezclan, y a la par, pues Porfirio Díaz pues hace una mezcolanza de cosas, y obviamente no tiene contentos a todos, porque cuando uno se mete en política, pues es el enemigo número uno, es el que está visible y al que hay que eliminar. Ahorita lo vemos en Latinoamérica y lo vemos en nuestro país, y siempre, ¿no? Así sea Peña Nieto, así sea López Obrador, así sea Salinas, sea quien sea, siempre no estamos contentos y queremos erradicarlo, ¿no? Si es posible, en algunos casos, como se menciona, dicen, lo queremos aniquilar. Y obviamente pues eso ya es políticamente incorrecto, no nos gusta porque hay contrapartes, ¿no? Entonces es lo que sucede, pero son grupos los que de alguna manera emanan este tipo de movimientos. Ok, entonces mencionaba que tanto Juárez y Porfirio Díaz venían del mismo grupo. Ajá. Y en cuanto a la forma de gobernar y en la historia de México, se ve que tenían intereses distintos. Ajá. Y que van a decir como Juárez, con Porfirio Díaz, e incluso con Madero, ajá, ¿no? Que era su contraparte. Uh-huh. Pero entonces hablaba sobre una visión, ¿no? Uh-huh. De estos años que tenía Porfirio Díaz, iban encaminados hacia una uh-huh. visión. ¿Y cuál era la visión? Primero, obviamente, es muy padre, es muy bonito este tema, me agrada demasiado. Y hay que retomarlo antes, ¿no? Porque sinceramente en la revolución, si nosotros buscamos en Google, buscamos en algún lugar, nos van a aparecer muchas cosas. Y obviamente que aquí pues, se podría preguntar, a ver, dicen que Obregón mató a Villa, pero no es cierto, ¿no? Y dicen que Zapata, o sea, nos podemos enfrentar en esas cosas, ¿no? Y al fin de cuentas eso como que o sea, digamos, sí es parte del argot y de la cultura nacional, pero de alguna manera, ¿en qué nos serviría para explicar nuestro presente, ¿no? Entonces, uh-huh. en el caso del porfiriato, pues tenemos que entenderlo a la perfección para saber a qué es lo que se atenía. Porque precisamente también muchos podrían decir, es que Porfirio Díaz fue un dictador, fue esto y el otro, pero las condiciones económico, político y social del país lo permitían. En el caso de Santana, cuando venden la mesilla, y obviamente la parte de Texas que se le quita y Nuevo México y cosas por decirlo, la mayoría piensa y dice, ¿por qué se le quitó? Es que hay que nos regresen, que nos pidan perdón, podría decir alguien, ¿no? Y que nos lo regresen y con todos los ciudadanos que están ahí. No, en esas condiciones que tenía Santana no se podía gobernar, no había dinero. Ese es el problema. Las arcas del país estaban rotas, porque obviamente había invasiones, venían los franceses, los holandeses, y querían su dinero, porque obviamente tenemos una deuda muy grande. Entonces es lo que hizo Santana en ese momento. En el caso de Porfirio Díaz sucede lo mismo, pero fue algo muy radical. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz pues sí tuvo Animantur, y en ese sentido pues sí tuvo una hacienda muy sofisticada para ese momento, y que le permitió hacer un avance científico. Y de hecho los grupos antagónicos eran los científicos y los reyistas. Y aquí por eso tenemos que entenderlo muy bien, porque los científicos, ¿por qué se les llama científicos? Porque son positivistas. Y entonces si no entendemos esa parte positivista, entonces no entendemos nada. Porque obviamente los positivistas lo que buscan es prácticamente que el mundo se vuelva científico, real, positivo. Y en ese sentido lo que buscaba Porfirio Díaz es eso, es ese estándar, que obviamente era de su grupo, pero lo buscaba y sí lo llevó a cabo. Tan es así que nosotros tenemos vías férreas que son utilizadas por extranjeros y que muchos consideran que ya están privatizadas y cosas por el estilo, pero eso es lo que generó un avance tecnológico, un avance económico en el país. Ahora bien, vamos a leer a Porfirio Díaz y todo el mundo, o sea, se va a quejar. Es que tenían las grandes haciendas y estaba el hacendado y golpeaba a los trabajadores. Uh-huh. Eran explotados y solamente los lujos era para una cierta clase. Para una cierta clase, pero eso, insisto, sociológicamente no es que esté justificado, sino que la sociedad es así. O sea, la sociedad no puede tener todas las riquezas, ni pueden ser pobres ni pueden ser ricos todos, o sea, es algo ilógico. O sea, hay estratos. Y eso, por más que queramos, las cosas suceden así. Si de pronto todo el mundo tuviera lo mismo en cuestión de ingresos, a fuerza alguien quisiera más y tal vez se vuelve comerciante.
y tal vez hace un trabajo extra y tal vez sale del país para sacar más de riqueza. O sea, nosotros no estamos contentos ni conformes con las cosas, eso que nos quede claro. Y entonces prácticamente lo que tenemos que hacer en esos rubros, y lo comentaba creo una clase pasada a esta, es que nosotros tenemos que buscar la justicia, pero la justicia no es de que seamos iguales todos, sino que busquemos el término de equidad, donde los que son más favorecidos de alguna manera beneficien a los de abajo. Pero ojo, eso no significa darle riqueza, darle dinero. ¿Por qué? Porque entonces lo que estás haciendo es una clase que no está activa económicamente y nada más lo estás manteniendo. Y en ese sentido, si nosotros vemos la historia, pues así se le ha dado a la población, su despensa, su cachito de tierra, y con eso los mantienen. Frijol y gorgojo, así. ¿No? Y ahorita se quiere hacer lo mismo, o sea, no tenemos que ir más allá, no tenemos que pelearnos en ese sentido, pero cuando todo el recurso se va a los de abajo, entonces, ¿qué pasa con las personas que pagan impuestos? Por ejemplo, ¿no? Que te deducen una cantidad muy, muy fuerte. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa cuando tienes que tomar un transporte público y no están las condiciones? Entonces, si le vas a dar a todos, va a ser sumamente imposible. Por eso hay que equilibrar la situación. Y eso es sumamente complejo. Y en toda la historia de México ha sido complejo. Y entonces, en este sentido, pues Porfirio Díaz, pues también tiene esa complejidad. Pero saca al país, pues de alguna manera, de cierto modo, y hace cierto tipo de política, así tal cual ciencia política, y la sabe hacer. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque sí centralizó el poder, el parlamento estaba prácticamente secuestrado, y obviamente el legislativo pues no se veía, y entonces él tenía todo bajo control, y obviamente ponía a sus amigos, los que no estaban con él, pues los quitaba, y así sucesivamente. Pero, nos gusta o no, nosotros no le podemos dar la característica de bueno o malo. Tenemos que ver la eficacia. En ciencia política se busca la eficacia, nunca se busca la bondad, ni siquiera la justicia tal vez. Entonces hay que tomarlo bien en cuenta, porque si nosotros esperamos que nos hagan un bien, que nos ayuden, eso no va a pasar. O sea, hay que ser eficaces. Y en ese sentido, pues toda la historia de México ha sido eficaz, porque gracias a ello es como estamos nosotros. Si no, ya nos hubiéramos matado entre nosotros. Claro, ok, sí. Desde esta perspectiva, ¿no? Porque lo que nos menciona, pues realmente, por supuesto que empieza seguramente a haber una polémica, ¿no? Porque entre sí está, si bien o no está bien, y aquí lo que quiero señalar es lo que usted me está mencionando, ¿no? No hay buenos, ni hay malos, ni hay cosas que estén bien, ni cosas incorrectas, ¿no? Porque en las clases de historia, en un nivel básico, nos enseñaron a que Porfirio Díaz era el malo, ¿no? Y que entonces el pueblo estaba sometido y por eso se luchó para que todos tuvieran esta igualdad de condiciones, ¿no? Y si lo retomamos después de lapsos históricos hasta ahora, esto siempre ha sido una realidad. Hoy estamos en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, aquí enfatizando lo que usted menciona, en esta clase no vamos a buscar las cosas buenas ni las cosas malas, ¿no? Sí, vamos a verlo desde una perspectiva muy neutral. ¿Y qué es lo que dice la ciencia política, no? La eficacia. Me suena algo así como que si el fin justificara los medios. En el caso de Maquiavelo así es, porque él inaugura lo que es la ciencia política. Entonces lo que tenemos en filosofía política, obviamente en los griegos con el caso de Platón, en el caso específicamente de Platón, la república, pues obviamente es un gobierno ideal, ¿no? Gobernado por un filósofo, el deber ser. Pero pasa el tiempo y entonces obviamente la sociedad se va conformando en ciertos estratos y necesitan un tipo de disciplina que le dé explicación a ese tipo de eventos. Es Maquiavelo en que inaugura esta parte de la ciencia política. ¿Por qué la inaugura? Porque quita el deber ser y pone lo que es. Y entonces vamos a hacer una descripción de lo que realmente es la realidad política, nada más. Entonces no vamos a buscar que si hay bondades o maldades, porque eso es del deber ser, es parte de la filosofía política que todavía existe y se estudia, pero en la ciencia política vamos a describir, como todas las ciencias. Entonces vamos a buscar una ingeniería prácticamente que nos describa ese fenómeno de lo político. Y obviamente pues sí hay mucha literatura, bueno, más dicho, mucha escritura respecto del sistema político del Estado y del gobierno. Y que si nosotros lo vemos jurídicamente, pues no nos da bien la definición de lo que es el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces la ciencia política va a hacer ese detalle. Entonces eso sí que queda muy claro, Alma y compañeros, que quede muy claro que la ciencia política no busca lo bueno ni lo malo. De alguna manera busca la eficacia. Y como bien dices, en el caso de Maquiavelo, pues se busca que el fin justifica los medios. Porque hay que buscar, obviamente, el político, no el politólogo, el político, el que hace política, de alguna manera lo que va a hacer es administrar los recursos escasos y hacer que se optimicen. Entonces, prácticamente eso. Porque a veces pensamos como que decimos el fin justifica los medios y vemos también algo malo. O sea, podemos decir, sí, claro, es que el maestro está diciendo eso y entonces él puede utilizar cualquier medio por su fin. No.
O sea, no es así las cosas, pero se tienen que optimizar los recursos. Tenemos que buscar la finalidad y obviamente utilizar los mejores medios idóneos para este tipo de fin. Es lo que se hace en la ciencia política. Y de hecho, ahorita ha avanzado demasiado. Tenemos la teoría de sistemas, de sistema político, donde nos explica bien este tipo de acontecimientos. Pero ese sí, yo creo que sería otro tema, y obviamente porque es muy específico, y esa teoría está muy padre, porque nos explica por qué se matan la gente, por qué se mataron a los estudiantes, por qué hubo este tipo de guerrilla y revolución, por qué sucedió lo de Porfirio Díaz, nos explica adecuadamente esto que le llaman la caja negra. Pero hay que estudiarla. Yo le digo a los muchachos, antes de dar una opinión hay que estudiar este tipo de cosas de ciencia política. Entonces, en Porfirio Díaz, en Benito Juárez, ¿por qué nos hacen la idea de que uno es bueno y uno es malo? Porque le conviene al gobierno que está en turno. Ese es el punto principal. Si recuerdan ustedes, en el panismo era Madero. Incluso todos los libros de primaria estaba Madero. Y ahora se quiere implementar una religión. Y aparte, pues siempre hemos escuchado que son juaristas. Aunque ahí hay un pequeño problema, ¿no? Que Juárez es liberal y obviamente busca la amortización de los bienes de la iglesia, es decir, la separación entre iglesia y Estado, y obviamente sabemos que en la actualidad no se busca eso. Y a los demás les llaman conservadores cuando no es. Aquí tenemos una mezcolanza y un revoltijo de cosas porque lo hemos querido hacer. Porque, como se dice, o sea, cada quien tiene el gobierno que se merece en ese sentido, porque nosotros lo hemos permitido. Y entonces por eso vemos que este tipo de cosas, o sea, los que leemos un poquito de historia, pues decimos, está como que anacrónico, o sea, no saben lo que está diciendo. Pero bueno, son la panorama que tenemos en la Revolución y en toda la historia de México. Y entonces, ¿cuáles son estos grupos secretos? ¿No? Bueno, si son secretos, pues nombrarlos, o cuáles son realmente estos grupos que estaban en este contexto de la revolución, y además cuáles eran los intereses, por qué quisieron derrocar o quitar de poder a Porfirio Díaz, si tenían como esta otra visión que era parte de ese mismo grupo. ¿Qué pasa con eso? Muy bien, no es secreto en tanto que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero sí hay cosas que son secretas en sucesiones de ellos, ¿no? Y cada quien sesiona. Por ejemplo, el grupo Atlacomulco, no les va a gustar a ustedes, pero Peña Nieto era de parte del grupo Atlacomulco, ¿no? Y entonces ellos leen una Biblia que se llama La Reina Valera de 1600, o sea, la leen de pies a cabeza. O sea, sí era un poquito risible cuando le preguntan a Peña sobre cuáles son los libros que había leído. Obviamente que sí ha leído, pero pues obviamente él, tal vez a los asesores sí les tomaban cuenta, ¿no? No sé. Pero al fin de cuentas es el que está en los reflectores y es al que hay que atacar, ¿no? En este caso. En el caso de Plutarco Elías Calles, Porfirio Díaz, Benito Juárez, son del mismo grupo, ¿no? ¿Qué sucedió aquí entonces? Había un rito mexicano, y había yorquinos, y habían del escocés, antiguo y aceptado, y entonces ellos eran parte del mismo grupo. Los grupos se les llaman logias, y entonces se congregan en logias. Vamos a pensarlo de esta forma. En la época de la independencia, la corregidora, se juntaban allá en Querétaro y hacían tertulias, así dice la historia, hacían tertulias literarias donde le daban dinero a Hidalgo, donde le daban dinero a todos los independentistas. Entonces, ¿por qué les daban dinero? Porque ellos tenían un proyecto, y así es, ellos son los que sacan de alguna manera este tipo de cosas a la luz. Obviamente ese es un periodo, ¿no?, en la independencia. En el caso de Benito Juárez, obviamente él tuvo que derrocar al Segundo Imperio, y obviamente con el grupo masónico, pero algo chistoso sucedió ahí. Maximiliano tenía las mismas ideas liberales de él, pero seguramente era de otro rito, por decirlo de alguna forma, pero seguramente estaban en el mismo grupo. Pero había diferencias, o sea, sí es raro, o sea, cuando leemos la historia y que de pronto lo haya matado, ¿no? Sí es raro, pero pues ni modo, así es, ¿no? Sí, pues, sí, o sea, sí okay. es porque la eficacia. Vale. Porque tú cómo quedas, o sea, porque al fin de cuentas, por ejemplo, bueno, ahorita que llegamos a Madero, pero piénsenlo, ¿no? O sea, como dice Maquiavelo, hay que hacer una ofensa tal, de forma tal o de modo tal, que el enemigo no se pueda vengar de ti. Porque si no, entonces espérate a la venganza. Y de venganza y venganza, pues a ver quién gana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que podemos pensar con Maquiavelo es que es la muerte. O sea, si tú tienes un enemigo, hay que matarlo. O sea, se oye raro. Por eso, en estricto sentido, pues no hay que tener enemigos ni nada. O sea, lo que es problema se puede solucionar. Lo que ya no se puede solucionar, pues no es problema, en el caso de la muerte. Y entonces, pues ya, si quieres un enemigo, lo tienes, realmente es tu enemigo, tenemos que matarlo. En ese sentido. Y en la política se da. Y entonces, pues así es. Y entonces, pues obviamente Benito Juárez, no con los preceptos maquiavélicos, ¿no?, sino pues obviamente con la idea de gobernar, pues trata de estabilizar el país y entonces derroca eso, ¿no?, prácticamente a los franceses y al imperio que pusieron, ¿no?
eso es lo que hace. Y entonces pues va avanzando el tiempo y entonces Porfirio Díaz busca que no se reelija Benito Juárez. Pero en ese tiempo, o sea, sinceramente, la estructura social, económico y política del país no daba para buscar una democracia. Entonces, votaran o no votaran, no había ningún problema. Lo que quería Porfirio Díaz era prácticamente también tomar parte del poder. Y entonces por eso saca sus planes y de alguna manera con las mismas visiones masónicas, pero de algún modo él quiere estar por encima de Benito Juárez. Pero insisto, él falleció y ya no le dio tiempo de eso. Pero entonces, ¿contra quién sí lucha? Contra todos los demás. Entonces forma una logia general, donde él es prácticamente el sumo, o sea, es el más grande representante, y entonces aloja a todas ahí. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues todo el mundo se quería ir ahí porque es el presidente. Y entonces ahí es donde se sacaban, se repartían prácticamente poderes o funciones públicas, ahí se repartían. Y entonces así lo hizo Porfirio Díaz, es decir, mediante esos grupos secretos que ahí en ese momento ya no eran secretos, sino que él los observaba y tenía prácticamente oído y ojos allá adentro, entonces era como controlaban a la población, y en este caso a estos grupos secretos, era como le hacía. Tenía, o sea, conformó una red de poder. De poder, puntos pero abajo. Estratégicos. Abajo, o sea, nosotros, o sea, se va a ir muy feo, pero sinceramente no tienes que yo así lo veo, no tienes que llevar a la población al matadero. O sea, no es necesario, o sea, si ustedes se dedican a asuntos públicos con sus vecinos y todo, nunca les van a dar las gracias. Y si le dices, vamos para acá, no van a ir. Y si le dices, oye, fíjate, no, pues resuélvelo tú, porque tú lo resuelves. Entonces, hay que entender bien la situación en la que estamos nosotros parados. O sea, la gente no se mueve porque sí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el Senado vemos campesinos, yo lo digo sinceramente, muchos yo los conozco, no son campesinos, sinceramente. Y ellos buscan vivienda. Y entonces los tienen ahí sometidos. Yo los conozco. Y ese es el problema, pero a la población no la vas a mover por un ideal, por unas cosas así. A veces es dinero que hay sobre la mesa y es sobre lo que voy a mover, para irme a plantar allá, para quedarme varios días, porque aquí me tiene que dar esa lana. Pero es lo que hace la mayoría de las personas. Pero yo digo que de algún modo la población no la tienes que llevar al matadero, hay que dejarla tranquila, y de alguna manera pues donde se pelea es en estos grupos por debajo. Y es lo que hizo bien Porfirio Díaz. Pudo seccionar y unir a estos grupos cuantas veces quiso y hacer con la vida pública lo que a él le pareció, sin ningún problema. Y entonces obviamente nosotros vemos pues en el norte, ya cuando veamos la división del norte, ¿no? Y cuando veamos pues obviamente en Morelos, Zapatas y obviamente muchos grupos, ¿qué es lo que sucede? Pues porque son grupos que están como aislados y de alguna manera pues al norte siempre se le ha dejado de lado. Tan es así pues que nos quitaron una parte del norte porque no estaba poblada también. Entonces son las cosas que van sucediendo. Pero él sí lo pudo hacer bien. Que justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? A ver, si él ya tenía como tal esta red de poder desde abajo, como así lo menciona, entonces, ¿qué pasa con el surgimiento de Pancho Villa, de Emiliano Zapata y de estos movimientos, ¿no? Sí, son el mismo grupo. En el caso de Madero, pues ya estamos hablando de 30 años, o sea, prácticamente, obviamente que los hermanos Magón, que también son de ese grupo, precisamente son más jóvenes, y ya Porfirio Díaz ya estaba en su lecho de muerte. O sea, ya también no puedes, ya un general, ya haciendo muchas batallas, ya también no puedes gobernar tanto. Y entonces obviamente los hermanos Magón fueron los principales que empiezan a detonar con el periódico Regeneración, empiezan a hacer una publicidad en contra de la reelección. Y entonces obviamente pues es lo que hacían, o sea, los magonistas. Tan es así, o sea, piensen ustedes que no estamos hablando de personas de un estrato bajo, o sea, se va a ir muy feo, pero no estamos hablando de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos eran anarquistas, y el anarquismo lo tuvieron que sacar en unas tertulias en el extranjero, y entonces prácticamente retomaron ideas del extranjero, que obviamente porque ellos viajaban también. Entonces lo que tenemos, ellos estaban en Estados Unidos también, y pues obviamente hay grupos de logias con otro tipo de ideas novedosas. Entonces obviamente jóvenes pues quieren tomar el poder, quieren tomar también decisiones públicas, es natural en el poder, no te puedes quedar con él toda la vida, y pues es lo que de alguna manera estalla este tipo de cosas. Además, obviamente lo que ustedes ya saben, que en las fábricas prácticamente y las haciendas, pues obviamente al campesino y al obrero, porque Porfirio Díaz precisamente es el que genera esta clase burguesa, y al proletariado, o sea, como que le da ahínco, y entonces obviamente sabemos que ellos ya no aguantaban ese tipo de trato, ¿no? Y vemos la huelga de Cananea, Río Blanco, todo ese tipo de cosas. Entonces pues ya es una población que ya está desgastada, está cansada, y en ese sentido pues tiene que venir una renovación, y son los hermanos Magón los que inician este movimiento. Ahora alguien va a decir, como la pregunta inicial, no, maestro, fue Madero, ¿no?
Pero no, o sea, Madero ya la retoma después, igual del mismo grupo, y él tenía pues la intención obviamente de ser presidente, y lo logró. Pero ahí hay que tomar, nos da una lección muy padre. ¿Por qué? Porque no vas a gobernar mediante cosas espiritistas, mediante ideales, mediante cosas ideales, ¿no? Así como lo vemos con Hegel, o sea, no es así, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es irnos directamente a la vida pública, al realismo político y ver qué es lo que está sucediendo. Y Madero no tuvo esa intención, no fue. De hecho, primero lo encarcelaron, ¿no? Y luego saca el plan de San Luis y obviamente pues con eso empieza al sufragio no efectivo, no reelección, pero esa frase es de Porfirio, obviamente. No es que nosotros lo vemos anacrónico, ¿no? Pero Porfirio es el primero que puso el dedo en la no reelección y ya después se le adjudica a Madero. Esos son los detalles. Pero ¿qué pasó con eso? Con que Porfirio Díaz hizo sufragio efectivo no reelección y luego él lo aplica. Ajá. Sí, ¿qué pasó? Sí, porque el que se quiere, es que seguramente en esos grupos lo que se hace, miren, en esos grupos es como si fuera una pequeña, ¿qué digamos? Un juzgado, ¿no? Sí, un juzgado. Está el juez y están los secretarios y están así la gente, ¿no? Que está en la población, así son sus reuniones. Entonces, ese que está enfrente se cambia constantemente. Y entonces ahí generalmente en esos grupos no se requiere ni la democracia, no se requiere nada de eso, porque el que tenga ganas de gobernar, se levanta y gobierna, o sea, no hay ningún problema, y los demás lo respetan, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido y en ese tenor de ideas, seguramente pues también Benito Juárez tenía una deuda con Porfirio Díaz, ¿no? Por ayudarle, ¿no? Y entonces pues él ya no se vio recompensado, y lo único que vio es que Benito Juárez quería permanecer en el poder, cuando tenía compromisos con ellos, con los generales, ¿no? Siempre tienes compromisos. Y si no hay nada, pues entonces empezamos ahí con los problemas. Y en este caso, Porfirio Díaz lo que hace, pues es lo que lanza, ¿no? Con su plan. Entonces dice, sufragio efectivo, no reelección. No te reelijas porque yo quiero ser presidente. Es lo que él quiso. Y entonces lo consiguió, pero pues insisto, no peleó con Benito Juárez, sino quién sabe qué hubiera pasado. Tal vez lo hubiera matado Benito Juárez, o Porfirio Díaz hubiera matado a Benito, o sea, no sabemos, o sea, pero es lo que sucedió, así fue la historia y ni modo. De acuerdo, o sea, con esto vemos que los intereses siempre están de por medio. Ah, sí, ¿no? porque aunque son estos grupos, o sea, sí son muy, muy herméticos y tienen leyes muy severas, en el sentido de que, o sea, la expulsión prácticamente es algo muy grave, porque incluso Benito Juárez, en hay unos comentarios, ¿no? Y yo lo digo así comentarios porque pues no tenemos así la prueba fehaciente, pero él dice que él se sintió más satisfecho haber sido venerable maestro de su taller, o sea, de su logia, que haber sido presidente. Eso es lo que se lee ahí entre líneas. Entonces, pues ahí está la idea. O sea, en ese sentido, pues son estrictos en el taller, pero lo que ellos hicieron es salir a la vida pública. Y entonces llevar prácticamente estas ideas afuera. Y es lo que hace que de alguna manera, pues, como que afuera no se ve adecuadamente el meollo del asunto. Eso es lo que sucede en este caso de Porfirio Díaz. Claro, bueno, es que así lo vemos porque uno pensaría entonces, fue Madero para quitar a Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz lo hizo para quitar a Juárez. Entonces no es algo que se vea con acontecimiento, no surge en 1910, sino es, obviamente, todo esto va siendo de pequeños acontecimientos, ¿no? Y justo mencionaba de los hermanos Magón, nos mencionaba aquí una de nuestras alumnas que qué es la decena trágica. Ah, sí, la decena trágica es prácticamente cuando, bueno, le llaman decena trágica porque, matan al sobrino de Porfirio Díaz y a Reyes. Entonces, ese prácticamente era como un desliz, prácticamente de querer derrocar al maderismo y a todo el grupo revolucionario. Y entonces por eso le llaman de ese tipo. Y obviamente, pues el sobrino de Porfirio Díaz no tenía ninguna legitimidad, no tenía absolutamente nada. Y por eso le llaman así. Y de hecho, bueno, son periodos que se dan que de alguna manera como que se dan porque todo el mundo quiere el poder. Ese es el detalle. Y entonces ven en Madero una persona que no es apta para el poder, y entonces tenemos que derrocarla. Ese es el punto principal. Y de hecho, pues obviamente ustedes saben, Madero pues lo matan, y entonces con eso también se da una lección de que obviamente el Estado, o más bien dicho la nación mexicana que se iba a gestar, no tiene las condiciones para la democracia, no tiene las condiciones. De hecho, muchos alumnos me preguntan, maestro, pues ¿sí existe la democracia o no existe la democracia? Y yo les digo que en estricto sentido no.
Y me dicen, no, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Le digo, es un medio de legitimar al poder, y eso es lo que en este momento conviene. Por eso cuando vemos que en los periodos de Latinoamérica, donde uno se quiere reelegir, o sea, como que ya no cuadra. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso democrático donde la legitimidad la da supuestamente el voto popular. Aunque no sea así, pero es lo que de alguna manera a la gente le gusta y la tiene tranquila. Porque si no, entonces cualquier militar podría tomar el poder, nosotros también lo podríamos tomar, y entonces hace un relajo y ya no tenemos absolutamente nada. Okay. Esos son los detalles. Entonces la escena trágica no es más que esta, nuevamente, luchas de poderes, Sí. donde en una lucha, pues desafortunadamente, siempre hay vidas perdidas, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Por estos intereses. Y una lucha, pues nunca va a tener bueno, no es de que nunca, pero difícilmente los resultados van a ser positivos, ¿no? ¿Y qué crees que está algo raro, no? También en las luchas, pues no, tal vez darle la característica de positivo o negativo tal vez no es lo correcto en ese sentido, porque simplemente es una movilidad social, ¿no? Y entonces esas cosas en ese momento suceden porque se requieren, y entonces eso es lo que le va dando movimiento. Lo que quería Augusto Comte es que vamos hacia el progreso. Lo que cree Marx es que vamos hacia el comunismo primitivo, hacia el comunismo científico, pasando por el primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, hasta llegar a este comunismo primitivo, comunismo científico, perdón. Ajá, y entonces esa es la idea principal que se tiene. Pero los movimientos en estricto sentido son como algo, como si fueran la válvula de escape de la sociedad, o sea, se requieren. Y entonces a la sociedad no la pueden tener tranquila porque inmediatamente se vuelve ociosa, y en ese sentido puede pensar otras cosas. Y puede pensar pues en derrocar, en matarse, en cosas por el estilo. Siempre tiene que estar la sociedad activa. Okay. Y por ejemplo, bueno, ahorita que vemos detrás de nosotros estas imágenes donde están los campesinos, donde precisamente, como usted decía, las huelgas, ¿no? La tienda de raya, que esa es la idea con la que estamos, ¿no? Con la que estamos los mexicanos, y que por eso existe una revolución. Y todas esas personas, entonces ellos luchaban por una igualdad, por esas tierras, tan es así, ¿no? Tierra y libertad. ¿Qué pasa con este chip que ya traemos, con los que fuimos educados? Es que lo que pasa que, o sea, Zapata no era una persona pobre, y esa es una parte como extraña, ¿no? O sea, realmente leemos la historia y decimos, pues el bandido de Villa, ¿no? Y que su hermana, y que esto y el otro. O sea, leemos tantas historias pues fantásticas en ese sentido, pero hay que entenderlo adecuadamente. O sea, lo que se busca, por ejemplo, con el carrancismo, con el maderismo, obviamente ya Obregón y ya más adelante Plutarco y todos ellos, lo que buscan es prácticamente una constitución que le dé un orden a la sociedad. Eso es lo que se busca. Si no tenemos constitución no hay nada. Y en el caso pues obviamente la división del norte, allá pues en el norte a Villa, y en el caso de acá Zapata y todos ellos, pues lo que buscan son como hacendados, y en ese sentido pues buscan tierra y libertad, pero pues también es algo que la revolución les había prometido y no se los dio. ¿Qué significa? Pues que tú me ayudas y yo te doy tierra, ¿no? O sea, ese es el punto principal. Y entonces no te la das, pues entonces vamos a ver qué es lo que hacemos. Y en ese sentido es como viene una lucha que parece como si fuera popular. Sí parece que fuera popular. Parece que fuera popular, pero no. O sea, yo insisto en la premisa principal de esta discusión, es que la gente no se mueve así. O sea, no, por más que queramos, no se mueve así. O sea, solitos no. A nosotros nos pueden pisar, nos pueden hacer muchas cosas, y ahí vamos a estar, por desgracia. O sea, solamente hasta cuando se aplica la regla de Malthus, o más bien se destruye, donde dice que a mayor número de población, mayor número de alimentos, ¿no? Y entonces si tienes una sobrepoblación y un número de alimentos, entonces ya escasea el alimento. Y entonces es donde sí va a haber problemas. Ahí sí. Y obviamente ahorita tenemos avances en ingeniería genética, productos transgénicos, que los consumimos, por desgracia, y a toneladas. Y eso es lo que nos generan ciertas enfermedades. Pero al fin de cuentas, la gente, pues en estricto sentido, no se muere de hambre en ese sentido. Pues, tal vez van a decir, maestro, pero es que, ¿cómo puede ser posible si yo conozco la Sierra de Puebla y esto y el otro? Pero la mayoría de nosotros salimos a trabajar y al menos traes algo, un pan, ¿no? Un pan y un agua a tu casa, o sea, más o menos así. Y si de pronto eso ya falta, entonces sí, es cuando la gente entonces ya empieza a sucumbir. Pero eso nunca ha pasado. O sea, no lo hemos visto así adecuadamente. Entonces son como los grupos de poder, esos grupos secretos, los que hacen que la sociedad se mueva. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio, porque hay promesas, porque esto y el otro. Así como los grupos de campesinos que les digo, ¿no? O sea, son las cosas que nosotros tenemos. Pero la sociedad no se mueve así. Y entonces esto que vamos de Villa y Zapata, pues en estricto sentido, pues se usa la población.
Igual como Hidalgo cuando sale, cuando los descubren y de pronto se va a la Alhóndiga de Granaditas y la población pues hace su desorden y mata a todos a diestra y siniestra, pues Hidalgo lo quiso, híjole, no, pues ya la regué. Pero cuando tú dejas sola a la población es lo que sucede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú los alientas, tú le dices, pero a ver cómo la controlas. Esto, por dinero. Bien, vaya, es que le estaba poniendo mucha atención en lo que nos mencionaba, ¿no? La ley de Malthus es hasta que no haya entonces los alimentos para abastecer a toda la población, Ajá. es así, y que hay un equilibrio. Y es fuerte decir esta parte de, bueno, nosotros seguiremos aguantando, nos podrán pisotear y todo, pero en sí, por nosotros no vamos a generar este cambio. Y ahorita hacía referencia a Hidalgo. Que me suena esta frase de el tigre, ¿no? De edad contemporánea. Yo voy a dejar solo al tigre, que era lo que mencionaba, hago este movimiento a la población y entonces a ver cómo se controla. ¿Sí? O sea, lo pongo en la mesa porque 109 años después, 209 años después, pareciera que todos estamos en esta dialéctica y en este ciclo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O sea, al fin de Por cuentas, eso ¿no? O sea, porque tenemos tecnología, ahorita la educación es en línea. En ese tiempo no era en línea. Y entonces, obviamente, viene Carranza, vienen todos los demás, y entonces viene Vasconcelos a hacer una revolución en la educación, pero también de estos grupos minoritarios, y empiezan a dar una visión. ¿Por qué? Pues porque necesitan gente también preparada, y ahorita necesitamos gente técnica también que mueva máquinas, que sepa recibir órdenes. Eso es prácticamente lo que nos genera la educación, pero es de acuerdo al contexto en el que estamos expandiéndonos, lo que requiere el Estado. Ese es el problema. Entonces, pues son inercias políticas, pero si se dan cuenta, en estricto sentido no hay revolución en estricto sentido. ¿Por qué no hay revolución? Porque son los mismos, los grupos de poder los que siguen estando. Claro. De hecho, ustedes vieron en el Parlamento, Madero, pues hasta se desmayó ahí cuando lo tiraron y todo. Pues obviamente es un heredero de Madero, ¿no? O sea, difícilmente nos encontramos ese apellido, ¿no? Entonces, por eso, o sea, son los mismos. Son los que están ahí. Entonces, pues un cambio, una transformación, hasta que la población de alguna manera diga, lo quiero hacer, ese es donde vamos a hablar de revolución. Porque, dicho sea de paso, y como comenzamos en los aspectos sociológicos, la idea que tenía Augusto Comte era de hacer una física social. Es decir, una manera de estudiar al humano como lo hacía Newton, porque ya lo conocía Augusto Comte. Entonces, de alguna manera, con eso de hacer una ingeniería de la sociedad, pues de alguna manera como que tratamos prácticamente pues como de automatizar, ¿no? La sociedad. Okay. De eso lo tratamos de hacer y pues es así como nosotros lo vamos haciendo, pero porque entonces Augusto Comte retoma las ideas tanto de la física como de las ciencias naturales. En el caso de la revolución es un término copernicano. Y entonces cuando hace un cambio en la posición de la Tierra con el Sol, entonces estamos hablando de una revuelta, o sea, un cambio radical. Eso es una revolución. Lo toman así y dicen, aquí está. Y entonces, obviamente que si hacemos uso de este positivismo de Comte y ese término, entonces no hay revolución. Claro. Son los mismos. Sí, por supuesto. No existe como tal una revolución porque nunca se rompe esta dependencia de poderes, ¿no? O sea, al final sigue habiendo, por así llamarlo, clases favorecidas o personas con más oportunidades, y la clase menos favorecida o las personas menos favorecidas, igual su condición lamentablemente sigue siendo la misma, ¿no? Porque en la revolución muchos campesinos que lucharon, pues al final o murieron en batalla o no se hicieron ricos y no se hicieron hacendados, ¿no? Entonces, desafortunadamente fueron peones de estos intereses de los grupos que existen. Así, tal cual, o sea, lo vemos aquí, o sea, vemos los movimientos sociales que están manifestándose y se llevan entre las patas a la población. Ese es el punto principal. Pero la población, insisto, no se va a mover. Hay un autor que se llama Emmanuel Bernstein y me gusta mucho, y él tiene un término de utopía, y esa utopía es un proyecto. Entonces dice, cuando hay utopía es porque hay un proyecto. En el caso de México no hay utopía y no tenemos proyecto porque no tenemos ruptura. Y si no hay una ruptura en la sociedad, no podemos movernos. Ese es el punto principal. Entonces, pues es el detalle. O sea, aunque la población diga, haga, pues nada más se queda en el dicho, en el quemar una bandera, ¿no? En el romper vidrios, o sea, se quedó en eso. Y no hay ningún problema. Eso se controla mediante la teoría del sistema político. Y no hay un cambio radical. No va a haber cambio radical, porque eso nutre al sistema político. Es raro, pero las demandas nutren al sistema político. Y el sistema político nunca va a estar estable, pero esa es su función. Es chistoso, es como si fuera un CPU. En un CPU tú tienes tu teclado
y entonces mandan la información y te da una respuesta, te cambia la pantalla, hace lo que sea. Y entonces esa es prácticamente la ingeniería política, es lo mismo. Tú tecleas tu teclado, ahora sí, y te va a procesar y entonces te da una respuesta. Eso es lo que hace el sistema político y lo estamos haciendo muy bien. Estamos justificando adecuadamente al sistema político, con nuestras demandas, rompiendo vidrios, todo eso, porque nadie realmente de la clase de abajo va a decir, a ver, ya, vamos a despertar, vamos a hacer esto, vamos a estudiarle y vamos a ver lo que tenemos que realizar. Eso nadie lo va a hacer. Ok, bien interesante lo que menciona, profesor, que justo otra de las preguntas nos decían que si en estos grupos secretos había códigos, me imagino reuniones secretas, ¿no? Bueno, unos preguntaban, ¿había algunos códigos para reunirse? Sí. ¿Quiénes estaban? ¿Cómo lo hicieron en estos años? Bueno, sí, ya, es que el punto principal de esta charla, bueno, a mí obviamente lo comenté, o sea, es hablar de esos grupos secretos, más que así como los pormenores de la revolución, ¿no? Que obviamente, como dices, son las clases de historia y todo, ¿no? Y entonces algo que llame la atención. Estos grupos secretos, para ellos, muchos dicen que vienen desde Egipto, que vienen desde no sé dónde, que son griegos, porque... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, no tienen una fecha precisa. Pero lo que sí podemos rastrear en la historia de la filosofía, a Pitágoras. O sea, como un parteaguas. Pitágoras tenían una hermandad, tenían una liga pitagórica. La gente cuando llegaba ahí con Pitágoras era una emoción, era una excitación prácticamente ver a Pitágoras. Entonces cuando te invitaban y te decían, ¿sabes qué? Te quiero invitar a un lugar y te llevaban al templo de Pitágoras. ¿Sabes que estabas ahí? Tenías que guardar silencio por 5 años. Pero si en ese lapso ibas y contabas las cosas, te expulsaban de la orden, de la hermandad. Y entonces ahí era prácticamente las cosas secretas. De hecho, el teorema de Pitágoras es totalmente pitagórico de la liga y no de Pitágoras, en estricto sentido, sino que surge de ahí. Va pasando el tiempo y estos grupos van teniendo códigos, como bien lo preguntan. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere entrar ahí. Y entonces obviamente que ellos iban a la calle o a algunos lugares y de alguna manera tenía que haber un código, porque si no entonces toda la gente lo podía saber y entonces no se podían identificar entre ellos. Obviamente cuenta la historia que ellos se reunían en cofradías en la Edad Media, que eran los albañiles, los que hacían los castillos. Ellos se reunían en estas logias y obviamente eran los que tenían el poder económico y obviamente tenían la protección de la reina, y entonces ellos se reunían en esas cofradías. Cuando ellos supieron que había poder y todo el mundo quería ser albañil, pues de alguna forma. Y entonces en ese sentido pues se tuvo que poner un lenguaje secreto para que las personas que no tuvieran ciertas características no pudieran entrar a esa parte. Y entonces va pasando el tiempo y nosotros encontramos en la actualidad que obviamente hay muchos códigos, demasiados, como ustedes no tienen idea. En el hemiciclo a Juárez, todo lo que sea de Juárez, siempre va a haber una conformación, y ya se los digo de una vez, obviamente estamos hablando de la masonería, y esos grupos masónicos, de donde pertenecía Porfirio, Benito Juárez, Madero, los hermanos Magón, o sea, prácticamente todos los que han pasado como presidente, Salinas, todos ellos, obviamente tienen ciertos códigos, y esos códigos van pasando de grado en grado, y nosotros los podemos ver en sus tumbas, insisto, siempre cuando está Juárez, siempre hay un ajedrezado, que son unos cuadros blancos y negros, y obviamente hay unas torres que hacen alusión a cosas que ellos consideran como muy valiosas dentro de su Biblia. Y obviamente entre eso está también los saludos y también la forma de vestir, y entonces la forma aparentemente de actuar, y entonces se reúnen. Entonces no solamente, o sea, va a parecer algo chistoso, no van a decir, bueno, entonces tiene que ver con las teorías de la conspiración, porque me decían uno, ¿no? Y yo realmente no me gusta como esas cosas, pero de alguna manera ese grupo sigue actuando, sigue estando estable, pero en la actualidad también, como hay mucha información por internet, cualquiera podría ir y de alguna manera como toparse con esa información, pero no le serviría para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque obviamente, por desgracia o por fortuna, el hombre a veces no está diseñado para obtener ese tipo de conocimiento. Y ese tipo de conocimiento pasa de boca a oído. No están los textos. Así por más que agarremos un texto, por más que veamos en internet, ese tipo de cosas no están ahí. Y son códigos que uno aprende, obviamente, yendo a esas reuniones con ellos, ¿no? Así es como las aprenderían. Pero entonces, pues al fin de cuentas, esos códigos y esos símbolos siempre los vemos. Entonces, generalmente en los edificios de gobierno y todo, siempre se van a encontrar con una escuadra y un compás, ajá, con 33 escalones, que son los 33 grados de la masonería. Se van a encontrar con pues con columnas, 12 columnas, ajá, que hacen alusión también a algo, y las cadenas generalmente. Y en el caso del rito mexicano,
del cual pertenecía Benito Juárez, tiene peculiaridades como los leones y las espadas, ¿no? Y entonces es lo que encontramos. Entonces, obviamente esos grupos secretos se identificaban. Y entonces es como, no puede ser que de alguna manera Madero se levante y vamos a hacer una revolución. O sea, eso no existe. O sea, entre ellos, entre esas cofradías, entre esos grupos donde sesionaban ellos, es donde se gestan las cosas. Pero los libros, obviamente, es lo que yo estaba checando, ¿no? O sea, la mayoría de los libros les da miedo, no quieren adentrarse a esto, o sea, lo ven por encimita y ya así, ¿no? Y entonces, no, pues se reunieron en Ciudad Juárez, y se reunieron en San Luis, pero les da miedo, o sea, porque al fin de cuentas no es de que se hayan reunido en San Luis, no es de que se hayan reunido allá, ya se reunieron desde hace mucho tiempo. Y salen a la luz porque ellos ven la necesidad de que desde adentro ya no se puede reformar a la sociedad, sino que hay que salir afuera. Esa es la idea principal. Y por eso vemos que Madero dice, pues es que es espiritista, no es espiritista en estricto sentido. Sí hay un grupo que le llaman espiritista, pero es totalmente masónico el asunto. Entonces esos grupos, o sea, han llevado la vida pública del país. Un dato curioso es cuando Barbosa, o sea, sin ofender a nadie, pero Barbosa dijo que habían castigado a los que cayeron en el avionazo, ¿no? Ahí en Puebla. Dijo, los castigaron porque, algo así dijo, los castigaron. Realmente no me pongo mucha atención, ¿no? Y entonces otro personaje le dice, no, nosotros no hay que meternos con los muertos. Nosotros estamos bien con el gran arquitecto del universo. Y entonces esa es un código específicamente de ellos. Y entonces es donde te das cuenta, y te das cuenta ahora, aunque nos guste o no nos guste, la conformación también es masónica, la que se tiene en el gobierno actual. Pero obviamente pues, sucede lo mismo con Porfirio Díaz. Siempre cuando la masonería sale un presidente y no les gustan los masones, entonces como que lo rechazan. Así de, a Salinas prácticamente no, es que casi no era masón. O sea, no, él se fue por otro lado, pero así son. Y entonces pues aquí es la misma tónica, es la misma conformación. Ok, entonces los masones han tenido mucho que ver en todos los acontecimientos históricos. Sí, demasiado, porque mira, si tú te encuentras en la calle, porque luego a veces, bueno, yo he insistido, ¿no? A veces hay grupos que son irregulares. Se puede reunir, la gente se puede reunir, ¿no? También tiene la libertad de asociación y de organización. Se puede reunir y decir esto y el otro, adelante, o sea, no hay ningún problema. Pero por desgracia ahí pasas por grados. Y entonces en los grados vas pasando por grados y entonces vas entendiendo mal la situación. Y obviamente en esos grados ya, unos más altos, pues ya te encuentras personajes, ¿no? Y esos personajes son los que prácticamente van a transformar. Pero lo que sí hace ese grupo es prácticamente como no rechazar, o sea, alberga a las personas, pero si no tienen las actitudes, pues no, o sea, ¿para qué va uno, no? O sea, lo rechazan inmediatamente. Porque pues de alguna manera tienes que tener sumos ideales y también tienes que tener un conocimiento más o menos amplio y tener la actitud de guardar silencio y aprender cosas. Esa es la actitud. Pero si alguien llega y de pronto va a buscar el poder y a ver si Peña Nieto lo va a ver por allá y si Obrador y ellos lo van a saludar, eso no va a ser posible. Y lo van a hacer próximo presidente. Es lo que la mayoría busca, pero eso no es la intención de ese grupo, no es nunca la intención de ese grupo. De hecho, los que salen así en política y todo, a veces es un poquito mal visto por ellos. Sí, porque si ese no es la finalidad de estos grupos, darles ese poder, y menciona que la mayoría de los presidentes lo han sido, como porque sí, si no se busca, ¿no? Exactamente, parece contradictorio. Sí, pero es que lo que pasa que, insisto, la minoría organizada es la que puede detentar los valores autoritarios a la mayoría desorganizada. Y si quiera o no, es la minoría organizada ellos. Están organizados en todo el mundo. Ese es el punto principal. Y entonces obviamente ellos llevan las riendas de los países. En la Revolución Mexicana podemos ver estos códigos, digo, sí sabemos, del compás, de los 33 escalones, por ejemplo, ¿en qué los vemos? Uno de los más representativos, y en México es el único lugar donde estos grupos utilizan la banda presidencial. Entonces, o sea, cuando llegan a un grado se utiliza una banda, y entonces la banda es con la que sesionan en estas tenidas. Entonces, precisamente la que llevan Madero, la que llevan todos, es una banda presidencial, la que lleva Benito Juárez, y de hecho hay como que le cambian en las imágenes, no sé cómo lo han hecho, pero él tiene ahí la mano, parece entre Biblia y Constitución, porque todavía no está ahí, y obviamente trae su mandil y trae su banda. Y esa banda presidencial, pues obviamente es como alusiva a esta parte de la banda de Venerable Maestro, que se utiliza nada más en México. Más detalles. Pero eso hay un montón de cosas.
Bien, y entonces Madero, Porfirio Díaz, eran de estos grupos. De esos grupos. Zapata, Villa. Ellos eran más populares, ellos no. Por eso es donde vemos como que la revuelta popular, ¿no? Okay. Y entonces por eso, pero seguramente cuando ellos, eso es lo que pasa, cuando se unen con alguien de ese grupo, pues los hacen de ese grupo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no dudemos de que tal vez los integraban, pero ellos no, ellos eran de otra estirpe. Porque sabemos que ellos llegaron, y es también lo que quería comentar, que ellos llegan y no tienen un plan político, no tienen un plan jurídico, no tienen realmente las cosas. Y entonces lo que llegan es toman el poder, supuestamente se plantan en la silla y ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas la población no está apta para gobernar. Tiene que ser de alguna manera un grupo de élite. ¿Están de acuerdo? Porque si no, nosotros nos desgarramos, ¿eh? Claro. Yo soy pobre, quiero dinero. Tú eres rico, quieres más dinero. Entonces necesitamos cosas que equilibren. Entonces así no es la vida pública. La organización y la disciplina, por supuesto que debe de ser, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, sinceramente, vamos a ser honestos. O sea, ¿qué pasa con la mayoría a veces de nosotros? No tenemos trabajo, pero llegamos tarde, ¿no? Y luego nos dicen, oye, haz esto y no lo queremos hacer. ¿Por qué lo voy a hacer yo si no están mis funciones? Nunca estamos a la disposición, siempre estamos cansados, siempre tengo sueño, siempre ay, me duele la cabeza, o sea, a ti te pasan todos los males del mundo los tienes tú, y por eso no progresas, ¿no? Y entonces, no, sí voy a hacer una limpia mejor porque me está yendo mal, pero pues es que yo sí le echo ganas, ¿no? O sea, realmente el mexicano también tiene una característica peculiar en algunos sectores, ¿no? O sea, realmente a muchos no les gusta trabajar, no buscan de alguna manera hacer algo. Y ese es el problema. Y imagínate que ellos les des un poder, pues ¿qué es lo que van a hacer? No, pues van a ser millonarios y van a hacer y deshacer las cosas como a su antojo. Que eso no sucede, ¿eh? No sucede. Muy bien, profesor. Bueno, estamos casi a punto de concluir la transmisión, ¿no? Entonces, en estos minutos todavía que tenemos, ¿qué sí hacemos para que se dé una revolución? ¿Es necesaria una revolución en la actualidad? ¿Qué debemos hacer como un ciudadano común si no pertenecemos a estos grupos y si ya está, por así decirlo, la historia escrita en los siguientes años? Sí, ya está escrito en ese sentido. De hecho, compartiendo con algunos amiguitos, digamos, esto que vamos en Latinoamérica me parece más un experimento que se realiza para que también la población tenga cierta movilidad. Entonces yo lo veo en ese sentido, o sea, cuando vino Vicente Fox, ¿cuál era la esperanza de la población? De que 70 años, así decían, 70 años del partido de quién sabe qué, pero ellos no sabían que eran los mismos grupos. Entonces, pues ya pasó, ¿no? Que la B de Victoria, que todo eso, y pasaron dos periodos de ellos y ya. Y entonces regresa nuevamente el partido, o sea, nada más es un color. Y ahora tenemos otro periodo, bueno, ya pasaron 18 años, tú quisiste ser presidente, te ponemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a regresar. Y es así, o sea, la gente se le da circo, maroma y teatro y se la cree. Y entonces nada más es lo que hacemos es, órale, te impulsamos, pero te vamos a dejar todo bien feo y ahora vamos a regresar, me deja reestructurar. Porque la violencia generalmente no es que sea necesaria, sino que ayuda a reestructurar. Hay una parte de la sociología que se llama, las funciones del conflicto. En esas funciones del conflicto, pues obviamente el conflicto también tiene a reestructurar y a cohesionar los grupos. Entonces, si de pronto están los grupos como en Chile, que estaban económicamente bien y todo, a algunos no les parece, y entonces a ver qué pasa, y entonces vamos a experimentar con ellos, vamos a meter esto, vamos a hacer esto y aquello. Sí, hay que meter la violencia, hay que meter el narcotráfico, hay que meter la delincuencia. Yo les decía en la mañana a unos alumnos, digo, ¿ustedes creen que la delincuencia se va a acabar? Se quedan así viendo, digo, no, porque de alguna manera es lo que le da movimiento también en la población. Se oye feo, no estoy a favor de la delincuencia, simplemente que en este estado que tenemos nos generan, nos imprimen ese miedo, ese terror de estado, y nosotros ya no nos podemos cohesionar. De hecho, como bien lo dices, o sea, yo no puedo salir a la calle y de pronto querer ser diputado o querer ser senador. ¿Por qué? Porque ahorita ya vemos lo que les pasa a los alcaldes, o sea, está pasando en la vida pública, pero son los enemigos prácticamente de que está detentando el poder. Así como lo hizo Benito Juárez, así como lo hizo Porfirio Díaz, es algo natural, pero hay que ver si estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida por nuestro país. Porque obviamente aquí en México es muy bonito, es muy padre, o sea, nos llena de orgullo. Sí tenemos muchas asperezas, tenemos que eliminar ciertas cosas, pero yo creo que tal vez una revolución, una revuelta no es necesaria en ese sentido, porque no tenemos la ruptura. Cuando tengamos esa ruptura donde sí está separada prácticamente la clase dominante y la clase dominada, en ese momento sí podríamos decir de eso. Pero ahorita no hay ningún desliz que nos permita hacer eso. Obviamente. O sea, no hay chairos ni fifís. Ajá, no existe nada de eso, ¿no? Pero imagínate que se reelige, porque para allá va.
Es distinto cuando se religió Benito Juárez y Porfirio Díaz. Es muy distinto a que de pronto un individuo ahorita se quiera reelegir. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando 200, 300, no solamente los 500, o sea, estamos hablando de la conquista, estamos hablando de muchos periodos en la historia, muchos trágicos, y que de alguna manera es lo que nos ha dado este país que tenemos. Y entonces yo creo que nadie en su sano juicio va a querer regresar a lo anterior. O sea, ya al porfiriato, en ese momento tal vez era lo eficaz, pero ahorita no podemos regresar a eso. Si ese tipo de cosas de pronto suceden, yo creo que ahí no es la población la que va a poner el dedo en el renglón, sino que es la minoría organizada la que va a hacer y va a sucumbir a toda la población para que ese tipo de cosas no sucedan. Y eso no le vamos a poder llamar revolución. Simplemente es una revuelta como la que está en Bolivia, como la que está en Chile, como la que están... Nosotros aparentemente vamos a experimentar algo así, aparentemente. Pero obviamente nosotros vamos a decir, ay, maestro, es que ya me dijo esto y entonces me voy del país. La revolución no toca todos los estratos, ni ningún movimiento social toca todos los estratos. Son algunos así. No me acuerdo, en el 68 no fueron todos los estudiantes, era una clase tal vez acomodada, en ese momento pues no todos iban a la escuela, pero en este sentido pues aquí también, si eso sucede, nosotros no vamos a decirle que no se relija, nosotros no somos, sino que van a ser esos grupos minoritarios y de poder que quieren seguir en el poder, los que no van a dejar que sucedan ese tipo de cosas. Ok, entonces, bueno, estos grupos secretos seguirán, o sea, seguirán gobernando, así, por así decirlo. Gobiernan, ¿no? Ahorita. Sí, gobiernan y gobernarán. Y gobernarán. Y que a la vez, aunque se escuche raro, también controlan este orden que vivimos socialmente. Ajá, sí, porque lo controlan mediante la violencia, mediante ese control social, los méritos, o sea, lo controlan de varias formas. Eso nosotros no lo entendemos, porque somos así simples mortales, ¿no? No lo entendemos, pero así está la situación. O sea, veamos nosotros cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué música escuchamos, a dónde vamos, qué consumimos. O sea, todo está determinado. Y de alguna manera, pues obviamente, más los jóvenes de 15, 16 años siempre me dicen o refutan, no es cierto porque yo hago lo que yo quiero. Y entonces le digo, bueno, pues o sea, no sé qué sea lo que tú quieres, ¿no? Pero aquí te sientas y tenemos un reglamento, ¿no? Para estar aquí en la escuela, ¿no? Claro. Y entonces no se puede, o sea... Al final vivimos en una sociedad que ya hay lineamientos que seguir y que están dados, ¿no? Están dados, sí. Entonces... Por esos grupos. Por estos grupos. Bueno, pues nos vamos con esta información. Hay grupos que todavía controlan en ese orden social. Lo que nosotros nos queda, como dice, como ciudadanos, como simples mortales, pues es seguir en espacios de conocimiento, aprendiendo y hacer el bien, ¿no? Sí. Para nosotros y hacia los demás. Así es que sí me faltaba eso. Para cerrar, maestro. Para cerrar. No, es que lo que pasa que nosotros debemos de tomar en consideración, porque he escuchado muchos que dicen, es que el cambio está en ti y en tu familia no. No, tampoco es así las cosas. O sea, nosotros tenemos que salir al exterior a luchar. O sea, si somos profesores, tenemos que, lo que se pueda, enseñar a la población. Tratar de que de alguna manera tenga otra visión. Si tú eres ingeniero, pues haz, ¿no? Cosas. O sea, tenemos que salir a la población y no tener miedo también de ser parte de la vida pública. Eso es lo que tenemos que hacer, siempre en la vida pública. No podemos estar escondidos en nuestra camita y ya leí a Nietzsche, entonces ya cambió el mundo. No, hay que transformarlo, ¿no? Claro, perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a la comunidad que se conectó y se quedó en esta interesante plática con nuestras clases de historia que no las vamos a enseñar como en la primaria ni en la secundaria, siempre con una visión más crítica, con las reflexiones que hace nuestro especialista, el maestro José Luis Santos. Nos vemos la próxima semana aquí en Clases Magnas Hotel, siempre con un nuevo tema para ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.